La cicatriz que más duele no siempre es la que se ve. Esa mañana empezó como cualquier otra. El sol apenas asomaba por detrás de los cerros, bañando la carretera con una luz tibia y nostálgica. El aire olía a tierra húmeda, como si hubiera llovido en la madrugada. Iba manejando sin prisa, con las ventanas abajo y un silencio cómodo dentro del coche. Fue entonces que lo vi. Estaba parado al lado del camino, con una mochila vieja a sus pies y un sombrero militar en la mano. Alto, delgado, la barba ya canosa y la mirada, ida, como si sus ojos estuvieran fijos en algo que nadie más podía ver. Pero lo que más me llamó la atención fue la cicatriz. Le atravesaba el rostro desde la ceja hasta la quijada, profunda, de esas que te obligan a mirar dos veces. No lo pensé mucho. Frené, eché el coche de reversa unos metros y bajé el vidrio del copiloto. —¿A dónde va, señor? —pregunté. Tardó unos segundos en responder, como si las palabras tuvieran que viajar desde muy lejos. —A donde me lleve el camino —dijo, con una voz ronca pero serena. Asentí y abrí la puerta del copiloto. —Súbase. Entró sin decir nada más. Se acomodó despacio, como si su cuerpo ya no estuviera hecho para los asientos modernos, y colocó la mochila entre las piernas. Olía a tabaco viejo y a campo, a viento seco y a historias enterradas. Al principio, nadie dijo una palabra. El motor rugía suave, y solo el viento nos acompañaba. Pero había algo en el ambiente, como una tensión suave, como si el silencio no fuera incómodo, pero sí denso. Fue él quien rompió la calma, varios kilómetros después. ¿Alguna vez ha llevado a alguien que no sabe si quiere volver a casa? Volteé a verlo de reojo. Su mirada estaba fija en la carretera, pero sus palabras estaban llenas de pasado. ¿Cómo dice? Eso, que hay personas que se pierden tanto allá, que al regresar ya no saben si realmente regresaron. No supe qué responder. Me quedé callado. Y entonces, él comenzó a hablar. Dijo que se llamaba Andrés, que fue soldado, que lo mandaron a la guerra cuando apenas tenía 20 años, que lo entrenaron para disparar, para resistir, para obedecer, pero que nadie, absolutamente nadie, le enseñó a volver. Nos preparan para sobrevivir, dijo, pero no para recordar, y menos para vivir con eso. Me contó de trincheras, de noches sin dormir, de compañeros que ya no despertaron, de una explosión que le cambió el rostro, de la carta que nunca llegó, del amigo que murió a su lado, y del silencio que se le metió en el alma y nunca se fue. Muchos piensan que lo difícil es la guerra, pero no, lo peor viene después, cuando los tambores se callan y te enfrentas a ti mismo. Hablaba sin dramatismo, sin lágrimas, como quien ha contado esa historia tantas veces que ya no necesita adornos. Pero cada palabra suya traía una carga, como si cada frase cargara el peso de una vida entera. ¿Tiene familia? Le pregunté. Negó con la cabeza. Tenía. Pero cuando volví, ya era otro. Me convertí en un extraño en mi propia casa. Me alejé. Ella esperó. Luego enfermó. Y partió. Volteó lentamente hacia mí. Sus ojos no eran tristes. Eran vacíos. Como si lo hubieran exprimido por dentro. Pero le escribí una carta. Nunca se la di. La cargo conmigo desde entonces. Se metió la mano al bolsillo del abrigo y sacó un papel doblado con cuidado, como si fuera sagrado. ¿La quiere leer? Dudé. No quería invadir algo tan personal. Pero había una súplica silenciosa en sus ojos, como si necesitara soltarlo. Tomé el papel con suavidad. Lo abrí. Estaba desgastado, las letras algo borrosas, pero aún legibles. Querida Elena, si estás leyendo esto, es porque el destino me dio otra oportunidad. Y si no estás, es porque al fin me alcanzó el silencio que me persigue desde aquella noche. Vi el cielo caerse sobre nosotros. Vi a hombres buenos caer sin poder decir adiós. Vi los ojos de Javier, nuestro amigo, mirarme fijamente antes de irse. Y en ese instante supe lo que de verdad importa. No son las medallas, ni los himnos, ni las órdenes gritadas por hombres que nunca pisaron el lodo que nosotros pisamos. Lo que importa es el amor que dejamos atrás, los abrazos no dados, las palabras que nos tragamos. Por eso te escribo, porque nunca te dije que tu sonrisa fue lo único que me mantuvo vivo durante tanto tiempo, porque nunca te agradecí por esperar mis cartas,
incluso cuando sabías que podía no llegar. Porque nunca te pedí perdón por haberte dejado sola. Si un día regreso, espero tener el valor de decírtelo todo frente a frente. Y si no vuelvo, espero que estas palabras toquen tu alma, como tu recuerdo tocó la mía cada maldita madrugada en que pensé que no volvería a ver el amanecer. Tuyo por siempre, Andrés. Terminé de leer con un nudo en la garganta. Me quedé en silencio, mirando el papel, sin saber qué decir. Él seguía con la mirada al frente, pero una lágrima se le escapaba lentamente por la mejilla marcada. Nunca tuve el valor. Cuando regresé, ya era tarde. Su hermana me dijo que me esperó hasta el final, hasta su último suspiro. Guardé la carta con cuidado y se la devolví. Lo siento mucho, dije, apenas con voz. Él asintió, y por primera vez en todo el trayecto, sonrió. Una sonrisa pequeña, dolida, pero sincera. ¿Sabe qué aprendí? Que hay dolores que no desaparecen, pero pueden transformarse en advertencias, en historias, en puentes. Por eso pido rides. Por eso hablo. Porque mientras alguien escuche, esa parte de mí sigue viva. Y porque tal vez, en algún momento, alguien más necesite esta historia para no perderse también. Me quedé callado, mirando la carretera. Él había subido como un desconocido, pero en ese momento, era un espejo. Gracias por compartirla, le dije. Gracias por escuchar. Viajamos unos minutos más, en silencio. Y cuando llegamos a una curva donde los árboles se abrían y el sol caía directo sobre el pavimento, me pidió que lo dejara allí. Se bajó despacio. Colocó su mochila al hombro. Se ajustó el sombrero. Y antes de cerrar la puerta me miró por última vez. A veces, contar la historia es la única forma de no enloquecer. Asentí. No supe qué más decir. Lo vi alejarse por el camino de tierra, hasta que su silueta se volvió parte del paisaje. Y me quedé ahí un rato, solo, con las manos en el volante y el corazón revuelto. No por él, por mí, por todos, por lo que dejamos de decir, por lo que no nos atrevemos a sentir. Si alguna vez has amado en silencio, si alguna vez perdiste algo que no pudiste decir en voz alta, comparte este video. Suscríbete, que las historias no contadas también merecen ser escuchadas. Después de que Andrés se alejó por aquel camino de tierra, me quedé ahí, estacionado, con el motor encendido y el corazón detenido. Algo en su historia me había estremecido profundamente. No era solo su voz, ni sus palabras. Era el peso invisible que cargaba. Ese tipo de peso que no se ve, pero se siente. Y cuando alguien te comparte algo así, ya no puedes seguir como si nada. Recuerdo que esa noche, al llegar a casa, no encendí la televisión, ni el celular. Solo me senté en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, y volví a leer mentalmente la carta que me había dejado leer. Querida Elena. No podía dejar de pensar en ella. En Elena. ¿Quién era? ¿Cómo era su risa? ¿Su manera de esperar? ¿Habrá caminado todas las mañanas hasta el buzón con la esperanza de recibir noticias? ¿Habrá dormido abrazando la última carta que él sí le envió? ¿Habrá cerrado los ojos con la esperanza de volver a ver ese rostro antes de la cicatriz? Me levanté de golpe. Había algo que no me dejaba tranquilo. No sabía qué, pero tenía que hacer algo. Al día siguiente, tomé el coche y volví al mismo camino. Quería encontrarlo otra vez. Tal vez para escuchar más, o simplemente para asegurarme de que no había sido un sueño. Pero Andrés ya no estaba ahí. Pregunté en las gasolineras cercanas, en las tienditas de los pueblos. Mostré una foto mental con mis palabras. Un señor alto, delgado, con una cicatriz en la cara. Traía un sombrero militar y una mirada muy cansada. Nadie lo había visto. Pasaron los días, y yo no podía soltarlo. Así que escribí su historia, tal como la recordaba. Cada palabra, cada pausa, cada silencio entre frase y frase. La subí a un blog viejo que tenía. Y al final dejé un mensaje. Si tú conociste a Andrés, si sabes quién fue Elena, escríbeme. No quiero quedarme con esta historia solo para mí. Esa noche, por primera vez en años, soñé. Y en el sueño, Andrés estaba joven, sin cicatrices, sin peso. Caminaba por un campo abierto, lleno de flores amarillas. Y a lo lejos,
Una mujer con un vestido blanco le sonreía. Se acercaban, sin prisa, y cuando por fin se tocaban las manos, el mundo se detenía. Desperté con el corazón latiendo fuerte. Había algo más en esta historia, algo que no se había dicho aún. Y entonces, pasó. Un correo. Sin asunto. Sin nombre. Solo decía: Andrés era mi tío. Elena fue mi tía. Él nunca supo, pero ella también le escribió. Sentí un escalofrío. Respondí de inmediato: ¿Tienes esa carta? Horas después, llegó una foto. Una hoja escrita a mano, con tinta azul, desgastada por los años. Me temblaron las manos al leerla. Andrés, si algún día regresas y no me encuentras, no te culpes. Nunca te culpé. Supe desde el primer día que la guerra no solo se lleva cuerpos, también almas. Cada noche recé por ti. Cada amanecer te busqué en el horizonte. Guardé tus cartas en una caja azul, junto con mis recuerdos favoritos. Y aunque el tiempo intentó apagarme, tu voz me seguía hablando en sueños. Si regresas, ve al árbol donde solíamos ver caer la tarde. Allí enterré algo para ti. Si no puedes volver, espero que el viento te lo diga. Te amé en silencio. Te esperé en silencio. Y me voy, en paz. Tuya siempre, Elena. Tuve que sentarme. Elena también había escrito. ¿Y ese árbol? Ese árbol. Le pregunté a la sobrina dónde quedaba. En un pueblo llamado San Felipe del Monte, me respondió. A las afueras hay un campo con un árbol viejo. Aún está ahí. No lo dudé. Tomé mis cosas y manejé sin pensar. Horas y horas de camino. Curvas, polvo, sol, viento. Y cuando llegué al lugar, lo supe. Estaba ahí. El árbol. Grande, solitario, con ramas que parecían brazos abiertos al cielo. Debajo, tierra removida. No había lápida. Solo una pequeña cruz de madera, descolorida. Y al lado, una caja azul. Casi sepultada. Me arrodillé. La desenterré con cuidado. Y la abrí. Dentro, había cartas, fotos, un pañuelo bordado, y una medalla militar oxidada. Leí una por una, y sentí que el tiempo se detenía. Eran dos almas que nunca se olvidaron, que se buscaron incluso desde el silencio. Dos personas que la guerra separó, pero el amor mantuvo unidas. Me quedé ahí hasta que cayó la noche. Y antes de irme, escribí una carta yo también. Queridos Andrés y Elena, gracias por recordarme que el amor verdadero existe, por enseñarme que las palabras tienen peso, y que hay historias que merecen ser contadas, incluso si duelen. Prometo que su memoria vivirá en cada persona que escuche esta historia, en cada corazón que aún cree en el amor, incluso en medio de la guerra. La puse dentro de la caja, la cerré, y la volví a enterrar, debajo del árbol. Cuando volví al coche, el cielo estaba estrellado, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Ese ride que le di a Andrés cambió mi vida, porque no fue solo una historia. Fue un espejo, un susurro del destino, un llamado a no olvidar. Y ahora, te toca a ti. Si estás escuchando esto, es por algo. Quizás también has amado en silencio. Quizás también perdiste algo sin decirlo. Quizás aún guardas una carta en el bolsillo del alma. No la dejes ahí. Escríbela. Léela. Entrégala. Porque a veces, lo que no se dice, pesa más que cualquier guerra. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela. Suscríbete. Y nunca olvides que hay cicatrices que no se ven, pero cambian todo. Volví a casa con una sensación difícil de explicar. No era tristeza. No era alegría. Era como si el alma hubiera despertado de un largo letargo. Cada rincón de mi casa parecía diferente. La cocina, el pasillo, las fotos en las repisas. Todo parecía preguntarme, ¿y ahora qué vas a hacer con esto? Pasé días sin saber qué responder. Hasta que una noche, mientras escuchaba llover, me senté frente a la computadora. Abrí el blog viejo donde había escrito sobre Andrés. Y escribí el resto. Conté todo. Desde el ride hasta la caja azul. Desde la carta de Elena hasta el árbol. Subí fotos, fragmentos de las cartas, y cerré con una sola frase. A veces, una historia no cambia el mundo, pero cambia el de alguien. El mío ya no es el mismo.
Lo publiqué sin esperar nada. Pero al amanecer, ya había cientos de comentarios. Personas que lloraban al leer. Otros que compartían historias parecidas. Cartas que nunca se enviaron. Besos que se guardaron. Abrazos que no llegaron. Y entre todos esos mensajes, uno me hizo quedarme helado. Un nombre, Tomás R. Medina. Y el mensaje: yo estuve con Andrés en la unidad de campaña. Él me salvó la vida. Si quieres, te cuento lo que él nunca dijo. Le respondí al instante. Horas después, estábamos hablando por videollamada. Un hombre mayor. Voz rasposa. Mirada firme. Y detrás de él, una bandera doblada y enmarcada. ¿Así que lo conociste? Le pregunté, sin rodeos. Andrés era mi hermano de batalla, me dijo. El tipo más terco, más valiente, más humano que conocía ya. ¿Él te salvó? Tomás asintió. Íbamos en una operación en la frontera. Emboscada. Todo fue un infierno. Yo quedé atrapado, con la pierna destrozada. Andrés, sin pensarlo, corrió bajo fuego cruzado. Me cargó. Me sacó de ahí. Y en el proceso, una granada le explotó cerca. Por eso la cicatriz. Por eso la pierna mala. Se quedó en silencio un momento. Él decía que había muerto ese día. No físicamente, pero por dentro. Decía que ya no merecía volver. Que Elena merecía a alguien completo. No a un monstruo. Sentí un nudo en la garganta. Pero Elena lo esperó. Toda la vida, le dije. Tomás bajó la mirada. Él no lo supo. Nunca. No se atrevió a escribirle después. Pensaba que ella había seguido con su vida. Que era mejor así. Pero ella lo amaba. Tomás me miró, con una mezcla de tristeza y rabia. ¿Ves lo que hace la guerra? No solo mata. Silencia. Rompe lo que el amor intenta salvar. Andrés nunca volvió a ser el mismo. Y cuando lo vi por última vez, me dijo algo que no entendí hasta ahora. ¿Qué fue? Si algún día te topas con alguien que escuche, dile que no fui valiente por ir a la guerra. Fui cobarde por no volver a casa. Me quedé helado. Esa frase se me tatuó en el pecho. Y entonces supe que esta historia no podía quedarse solo en un blog. Tenía que ser contada. Con voz. Con alma. Con lágrimas. Así nació la idea de grabarla. Y eso es lo que estás escuchando ahora. Pero todavía hay algo más. Algo que necesitas saber. Después de aquella llamada con Tomás, él me dio una dirección. Hay un viejo baúl en el desván de mi casa. Está lleno de cartas. Algunas son de Andrés. Otras, de soldados que nunca regresaron. Quizás puedas hacer algo con eso. Fui a verlo. Y cuando abrimos ese baúl, encontré un tesoro. No oro. No billetes. Palabras. Cartas de amor en medio de la muerte. Sueños escritos antes del último disparo. Promesas rotas por bombas. Esperanzas que aún brillaban entre la sangre. Tomás me dejó escanear todo. Y mientras lo hacía, una idea empezó a crecer dentro de mí. ¿Qué pasaría si más personas escucharan estas voces? ¿Qué pasaría si, en lugar de olvidarlos, los hiciéramos eternos? Desde entonces, cada semana, leo una carta en voz alta. Una historia. Una vida. Y las comparto, para que nadie más quede en silencio. Porque entendí que no es suficiente con escuchar. Hay que honrar. Hay que recordar. Hay que decir sus nombres. Andrés, Elena, Tomás, y tantos más. Todos ellos son parte de mí ahora. Y tú que estás escuchando esto, ya también eres parte. Porque ahora sabes. Sabes que la guerra deja cicatrices invisibles. Que hay silencios más ruidosos que las explosiones. Y que el amor a veces espera en una carta enterrada bajo un árbol viejo. Así que te pregunto, ¿qué historia guardas tú? Tal vez no sea sobre una guerra, pero puede ser una carta no enviada. Una disculpa no dicha. Un te amo que se te quedó en la garganta. No esperes. No dejes que sea demasiado tarde. Hazlo ahora. Y si quieres ayudar a que estas historias sigan viviendo, te invito a seguirme. A compartir esto. Porque cada vez que alguien escucha, una historia revive. Y porque hay un Andrés en cada pueblo. Una Elena en cada esquina. Y un árbol esperando que alguien vuelva por esa caja azul. Pasaron semanas desde aquella visita a Tomás. Pero lo que descubrí en ese baúl no me soltó. Al contrario,
Me persiguió. No podía dormir sin pensar en esas cartas, en esas voces detenidas en el tiempo, como si el pasado se negara a morir del todo. Una tarde, mientras releía una carta firmada por alguien llamado Ramiro G., encontré algo que me hizo detenerme. No era la letra, ni la tinta desgastada. Era una frase. Si no regreso, dile a mi hijo que no me olvido de sus dibujos, que aún tengo uno guardado en mi bolsillo. Me congelé. Volví a revisar la carta completa. Ramiro hablaba de un hijo, un niño pequeño. Decía que, cada vez que sentía miedo, metía la mano en el bolsillo y tocaba ese dibujo, como si fuera un escudo contra la muerte. Me quedé ahí, con la carta temblando entre mis dedos. Y entonces, de pronto, todo cobró sentido. Cada una de esas cartas era más que papel. Eran puertas. Puertas a memorias que aún respiraban. A hijos que crecieron sin padres. A madres que nunca dejaron de esperar. A abrazos congelados por el tiempo. Decidí buscarlos, uno por uno. Algunos, claro, ya no estaban. Pero otros sí. Y lo que pasó cambió mi vida para siempre. El primero fue Mateo, el hijo de Ramiro. Lo encontré por una publicación en un foro militar. Me contacté con él con cuidado, explicándole que tenía algo que quizás le pertenecía. Al principio fue escéptico, pero aceptó verme. Nos encontramos en una cafetería sencilla, al sur de la ciudad. Era un hombre mayor, con el cabello canoso y una mirada profunda. Cuando le entregué la carta, no dijo nada por varios minutos. Solo la miró. Sus dedos temblaban. Y entonces, sin avisar, sacó una cartera vieja. Y de ahí, un dibujo arrugado, hecho por un niño con crayones. Un sol, una casa, un hombre con uniforme y un niño tomados de la mano. Yo hice esto cuando tenía 5, susurró. Ramiro lo llevaba consigo, le dije, apenas conteniendo las lágrimas. Lo tocaba cada vez que sentía miedo. Decía que era su escudo. Mateo no aguantó más. Lloró, en silencio. Lloró por todo lo que no pudo decir. Por todos los partidos de fútbol donde su padre no estuvo. Por todas las navidades donde se puso una silla más vacía. Mi mamá me decía que él era un héroe. Pero yo lo recordaba como una sombra. Ahora sé que me llevó con él hasta el final. Nos abrazamos. Y en ese instante, entendí algo. Cada carta no solo tenía una historia, tenía una herida. Y al entregarla, esa herida podía cerrarse. Así que seguí. Fui encontrando más nombres, más hijos, más nietos, cada uno con su propia historia. Una mujer que encontró por fin las palabras que su padre no pudo decirle antes de morir. Un anciano que guardaba la foto de su hermano desaparecido, y que lloró al escuchar que había escrito sobre él antes de caer. Y una carta en particular, me tocó como ninguna otra. Era de un joven soldado llamado Luis. La carta no era para su familia, era para sí mismo. Si sobrevives, no olvides. No olvides el olor de la tierra mojada, el rostro del niño que te sonrió antes del tiroteo, el grito de tu compañero, la canción que cantabas en la trinchera. No olvides lo que significa ser humano, incluso entre monstruos. Luis no volvió, pero esas palabras sonaron en mi mente durante días. Porque cuántas cosas olvidamos cada día. Olvidamos lo que importa. Olvidamos decir gracias. Olvidamos pedir perdón. Olvidamos mirar a los ojos. Y quizás, por eso estas cartas son tan valiosas. Porque nos obligan a recordar. A mirar hacia adentro. A ver lo frágil que es todo. Y lo eterno que puede volverse una palabra escrita desde el alma. Un día, decidí llevar esas cartas a un colegio. Niños de 12 y 13 años. Les conté las historias, sin filtros, sin adornos. Y al final, les pregunté, ¿qué escribirían ustedes si solo tuvieran una última carta? Sus respuestas me rompieron. Una niña escribió, a mi abuela, que me cuidó cuando nadie más quiso. Un niño escribió, a mi papá, que nunca conocí, pero aún así lo extraño. Y una pequeña, con voz temblorosa, dijo, adiós, para decirle que si me lleva, que me deje ver a mi mamá desde el cielo. No dije nada, solo los abracé, porque entendí que la guerra no siempre está lejos. A veces, la llevamos dentro.
y solo cuando la nombramos, empieza a sanar. Ese día, al volver a casa, recibí un mensaje inesperado. Era de una mujer llamada Verónica. Decía que había visto uno de mis videos, que su abuelo había sido soldado, y que guardaba una caja con cartas que nunca leyó. Me pidió que la ayudara a entenderlas. Acepté. Nos reunimos una mañana nublada. Ella trajo la caja, la puso sobre la mesa, como si fuera un tesoro. Y lo era. Cartas de amor, de angustia, de miedo. Una en especial nos hizo llorar juntos. Su abuelo escribía a su esposa desde un hospital de campaña. Le pedía perdón por no haber sido más valiente. Le decía que si no volvía, quería que supiera que cada noche soñaba con verla bailar en la cocina, descalza, con el radio encendido. Verónica cerró los ojos al escuchar eso. Mi abuela hacía eso, susurró. Bailaba mientras cocinaba. Él lo recordaba. Y entonces lo supimos. Que incluso en medio del horror, hay belleza. Hay recuerdos que salvan. Y hay palabras que son más poderosas que cualquier bala. Desde entonces, cada vez que alguien me comparte una carta, una historia, una herida, yo la llevo conmigo. Y no solo en mi mochila, en el corazón. Porque entendí que mi camino no era solo contar lo de Andrés. Era ser puente. Entre el silencio y la memoria. Entre la pérdida y la esperanza. Entre los que ya no están y los que aún lloran por ellos. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has escuchado cada palabra, tú ya eres parte de esto también. Porque estas historias no son solo para recordar el pasado. Son para proteger el futuro. Para enseñarnos a amar más. A decir lo que sentimos. A cuidar lo que no se ve. A escribir nuestra historia, mientras aún tenemos tiempo. Así que si tienes algo por decir, hazlo. Si tienes una carta que nunca enviaste, entrégala. Si tienes un perdón guardado, suéltalo. Porque hay palabras que no pueden morir contigo. Hay algo que nadie te dice de encontrar historias perdidas. No solo las rescatas, ellas también te rescatan a ti. Empecé a notar cosas que antes me parecían normales, pero que ahora dolían diferente. Vi a un anciano esperando en una parada de autobús con un gorro militar viejo, y nadie se detuvo a hablar con él. Vi a un joven soldado regresar del servicio, abrazar a su madre, y llorar como un niño. Vi una tumba olvidada, con una bandera descolorida y flores marchitas, y entendí que la memoria también se marchita si no se riega. Así que decidí hacer algo. Hablé con un amigo que trabajaba en una pequeña editorial independiente. Le propuse publicar un libro. No uno cualquiera. Uno con esas cartas. Con sus nombres. Sus fechas. Y el eco de sus voces. Él me escuchó en silencio. Y cuando terminé, solo dijo: hay historias que deben ser contadas. Vamos a hacerlo. Pasaron meses de trabajo. Horas leyendo. Transcribiendo. Llorando. Cada carta era una herida abierta. Pero también una flor brotando en medio del campo de batalla. El día del lanzamiento, hicimos una pequeña ceremonia. No esperábamos mucha gente, pero llegaron decenas. Ancianos con medallas, mujeres con fotos amarillas, niños con dibujos hechos a mano. Y en medio del silencio, leí una de las cartas. Era corta, pero poderosa. Querida Ana, si estás leyendo esto, es porque la guerra me llevó antes de poder abrazarte una vez más. Perdóname por no regresar. Perdóname por no ver crecer a nuestro hijo. Pero recuerda esto. Nunca tuve miedo de morir. Tuve miedo de que me olvidaras. Nadie habló por varios segundos. Solo se escucharon respiraciones quebradas. Y entonces, alguien del público se levantó. Era una mujer mayor. Sus manos temblaban. Se acercó al micrófono y dijo: esa carta fue escrita para mí. El silencio fue absoluto. Se llamaba Ana. Y nunca supo que su esposo había escrito eso antes de morir. Lloró frente a todos. Y todos lloramos con ella. Porque entendimos que las palabras tienen destino. Solo están esperando el momento para llegar. Desde entonces, el proyecto creció más de lo que pude imaginar. Escuelas, universidades, familias enteras me escribían para compartir sus cartas. Pero una en especial marcó un antes y un después. Era una carta sin firmar. Solo decía: no fui un héroe.
Fui un muchacho que lloró cada noche escondido, que rezó por volver, que sintió culpa por sobrevivir cuando sus amigos no lo hicieron. Si lees esto, y alguna vez pensaste que los soldados somos de acero, estás equivocado. Somos de carne, de miedo y de amor. Esa carta me la entregó un hombre que conocí por casualidad. Estaba sentado solo en una banca del parque, con la mirada perdida. Tenía una cicatriz larga en el brazo. Nos miramos, y, sin saber por qué, me senté a su lado. Hablamos. Por horas. No me dijo su nombre, ni yo el mío. Pero antes de irse, sacó un papel doblado y me lo entregó. No quiero que se pierda con mi muerte. Fue esa carta. Desde entonces, la llevo siempre conmigo. Me recuerda que cada persona que ves en la calle podría cargar una guerra en el alma, que la valentía no siempre suena a disparos. A veces, suena a silencio, a una carta escrita de madrugada, a un te amo escrito con miedo, y sobre todo, a una vida vivida con sentido. La carta siguiente parecía distinta, no por la caligrafía, ni por el tono, sino por lo que provocaba. Decía, no sé si saldré de esta, pero si alguien encuentra estas palabras, dile a mi hijo que nunca dejé de pensar en él. Dile que si hoy tengo miedo, no es por morir, sino por no haberlo abrazado lo suficiente. El hijo del soldado volvió a tomar asiento. Su mirada estaba perdida, pero su alma estaba despierta. Dijo, con voz baja, casi como un susurro que solo la verdad conoce. Yo siempre creí que él me había olvidado, que la guerra lo cambió, que simplemente se fue. Pero ahora entiendo. Él nunca dejó de estar, solo que su forma de quedarse fue distinta. La sala entera quedó sumida en un silencio reverente. Una mujer joven se acercó con una flor blanca. La depositó frente a las cartas. Nadie preguntó su nombre. No hacía falta. El gesto era universal. Esa noche, nadie durmió igual. Las cartas fueron digitalizadas, preservadas, compartidas. Pero más allá del papel, comenzaron a sembrar algo. En las escuelas, los maestros empezaron a leer fragmentos con sus alumnos. En las iglesias, se oraba por aquellos que escribieron con el alma cuando ya no les quedaba cuerpo. En los hogares, abuelos que nunca hablaban de la guerra, finalmente empezaron a contar sus historias. Porque a veces, lo que despierta a una generación, es la memoria de otra. Un periodista que cubría los eventos escribió una crónica que se volvió viral. La historia de un hombre que escribió desde el barro, y terminó tocando el cielo. Ese fue el titular. Pero más profundo era el cuerpo del texto. Hay palabras que no mueren. Hay heridas que se convierten en puentes. Y hay hombres que, aunque el mundo los olvide, Dios los recuerda en cada lágrima que cae por ellos. El impacto fue tal, que el gobierno local declaró una fecha conmemorativa. No por una victoria militar, sino por la fuerza de la palabra en tiempos de guerra. El hijo del soldado fue invitado a dar discursos, pero nunca se consideró un orador. Así que, en cada evento, leía una carta, y cada vez, la gente lloraba. No por tristeza, sino por algo más sagrado, por recordar que la vida, incluso entre balas, puede tener belleza. Una tarde, en uno de esos actos, mientras el viento movía las banderas y los niños sostenían fotos en blanco y negro, una anciana se acercó. Tenía las manos temblorosas, los ojos cansados, pero una voz firme. Le entregó un sobre amarillento, doblado varias veces, casi deshaciéndose. Nunca supe qué hacer con esto. Me lo dio mi hermano antes de partir. Me dijo que se lo entregara al soldado que salvó a Jorge, pero nunca supe quién era. Hasta hoy. El hijo del soldado abrió el sobre con cuidado. Adentro había una pequeña cruz de madera, tallada a mano, y un papel con una sola frase. Al que salvó a mi hermano, que Dios le devuelva el doble. La emoción lo desbordó. Esa cruz era idéntica a la que su padre solía tallar cuando era niño. Lo recordaba vagamente. Una cruz tosca, pero llena de intención. Esa conexión era más que una coincidencia. Era como si, aún después de muerto, su padre siguiera entrelazando historias, curando destinos, uniendo las piezas rotas de almas dispersas. Y entonces, vino la carta final. Había sido encontrada detrás de la tapa del cuaderno,
como si hubiese sido escondida. O tal vez, reservada para el final. Decía, si llegaste hasta aquí, quien seas, gracias. No por leerme, sino por no dejarme solo. Yo no escribía por mí. Escribía por quienes vendrían después. Porque si algo he aprendido, es que incluso entre la muerte y el miedo, el amor puede dejar huella. Y cerraba con una línea que nadie pudo olvidar. Las palabras son lo único que no sangran, pero sanan. Esa frase se grabó en piedra. Literalmente. Hoy, en el centro de aquella ciudad pequeña, hay un monumento. No tiene rostro. No tiene nombres. Solo tiene esa frase. Porque no importa quién fue el soldado. Lo que importa es que fue humano. Y eso lo cambia todo. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí abajo. Compártela con alguien que respete lo que no debe ser olvidado. Suscríbete para que más historias como esta nunca se pierdan en el tiempo. Porque hay relatos que no son solo relatos. Son puentes entre almas. Y este fue uno de ellos. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos anaranjados que parecían prender fuego a la memoria misma. El hijo del soldado regresaba a casa, con la cruz de madera apretada en la mano y las cartas en el bolsillo, sintiendo el peso de un legado que ya no podía ignorar. Al llegar, abrió un viejo baúl donde guardaba objetos heredados, fotografías descoloridas y algunos medallones oxidados. Entre todo eso, encontró un retrato. Su padre, joven, con la mirada fija en el horizonte, y al fondo, el campo de batalla que nunca abandonaría. La imagen lo confrontó con un silencio profundo, como si ese instante congelado hablara por sí solo. Recordó las palabras finales de la última carta. Las palabras son lo único que nos sangran, pero sanan. Aquella frase le mostró que el verdadero sacrificio no estaba en las heridas visibles, sino en las historias que nunca se contaron. Historias que llevaban el peso de un amor escondido, de miedos guardados en un rincón del alma. Decidió entonces que debía honrar esa memoria, pero no con monumentos ni discursos vacíos. Quería que la historia de su padre viviera en la vida de quienes la escucharan. Que cada palabra fuera un faro para aquellos que, como él, alguna vez sintieron que sus heridas eran demasiado grandes para sanar. El viaje no era solo del soldado, sino de todos los que cargaban silencios en sus pechos. Con cada carta leída, con cada secreto revelado, emergía una verdad esencial, el poder de la memoria para reconstruir lo perdido. Porque, en medio de la guerra, el amor verdadero es la única arma que jamás se rompe. Y mientras el sol terminaba de caer, dejando paso a la noche, él supo que aquella historia, la que cambió su vida, apenas comenzaba a ser contada. La noche había caído completamente, y con ella, un silencio que parecía envolver todo a nuestro alrededor. Pero dentro de mí, el eco de aquella conversación seguía resonando, como un tambor lejano que marca el pulso de una historia aún sin cerrar. Aquel hombre, el soldado, con sus cicatrices visibles y aquellas que solo el alma conoce, me había dejado una carga y un regalo al mismo tiempo. Su historia no era solo un relato de guerra, sino un testamento de la fragilidad y la fuerza humana. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de que cada palabra, cada pausa, estaba impregnada de un peso que no podía ni debía ser ignorado. No era un simple veterano contando batallas, era un hombre que, a través de sus heridas, había encontrado un sentido profundo para su existencia. Recordé sus ojos, perdidos en un horizonte que solo él podía ver, y pensé en todas las veces que la vida nos pone frente a decisiones que cambian el curso de nuestro ser. Sus cicatrices no eran solo físicas, sino marcas indelebles de aquello que la guerra roba y que solo el amor puede intentar devolver. En ese momento, supe que la verdadera batalla no había terminado en el campo de batalla. Continuaba dentro de él, en cada noche de insomnio, en cada recuerdo que se negaba a quedar atrás. Y también en mí. Sin querer, había sido elegido para escuchar y llevar adelante su historia. Era un honor y un peso, a la vez. Un compromiso silencioso de no dejar que esas voces se apagaran en el viento. Y mientras la noche se hacía más profunda, comprendí que el secreto que él guardaba no era solo suyo. Era un secreto que pertenecía a todos los que han amado, sufrido y luchado en silencio. Porque, en el fondo, la guerra es también una historia de humanidad. Al día siguiente, antes de despedirnos,
Me entregó un sobre envejecido, casi frágil, como si el tiempo mismo hubiera tratado de proteger su contenido. Me dijo, con una voz cansada pero firme, que dentro de ese sobre había algo que cambiaría para siempre la forma en que veía el mundo. No supe qué esperar, pero sentí que lo que fuera, tendría el poder de tocar no solo mi corazón, sino también el de todos los que alguna vez hayan sentido el peso del silencio. Al abrir aquel sobre, las palabras cobraron vida, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Cada línea era un puente entre el pasado y el presente, entre la guerra y la paz, entre el dolor y la esperanza. Aquellas cartas, escritas con tinta y lágrimas, revelaban no solo los horrores del combate, sino también la fuerza de un amor que trascendía todo, incluso la muerte. Y en esas palabras, encontré la lección más profunda que un hombre puede recibir, que el verdadero valor no está en las armas, sino en la capacidad de perdonar, de recordar y de seguir adelante. Al cerrar el sobre, sentí una paz extraña, como si una carga se hubiera levantado de mis hombros, y comprendí que mi vida, desde ese momento, estaba irrevocablemente unida a la suya, a su historia, a su legado. Porque hay historias que cambian vidas, y esta era una de ellas. Si esta historia te tocó, te invito a compartirla con alguien que valore la memoria y el valor de quienes han dado tanto sin pedir nada a cambio. Y si quieres escuchar más relatos que no pueden ser olvidados, suscríbete para que juntos mantengamos viva la llama de esas voces. Recuerda, hay heridas que no se ven, pero que duelen en lo más profundo. Y hay palabras que, al ser compartidas, pueden sanar generaciones enteras. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte cuando decidí regresar a aquel lugar donde lo había dejado. La idea de volver a encontrarme con el soldado, o al menos con el eco de su historia, me impulsaba con una mezcla de ansiedad y respeto. Las calles estaban todavía vacías, envueltas en una calma que parecía anticipar algo importante. Caminé lentamente, con la carta en el bolsillo, sintiendo su peso no solo físico, sino espiritual. Cada paso me acercaba no solo a un punto geográfico, sino también a un instante que, sabía, marcaría un antes y un después en mi forma de entender el valor y la memoria. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, y una luz tenue se filtraba desde el interior. Entré sin llamar, como si el lugar me invitara a hacerlo. Allí estaba él, sentado en un rincón, mirando al vacío, como si estuviera en otro tiempo, en otro lugar. Nos miramos en silencio, sin necesidad de palabras. Había en sus ojos una mezcla de tristeza y gratitud, como si la historia que había compartido ya estuviera cumpliendo su propósito. Tomé asiento a su lado, y sin mediar más, saqué la carta del bolsillo. Él la miró, reconociendo el símbolo de aquel sobre que había confiado en mis manos. ¿Leíste lo que te dejé?, preguntó con voz débil pero firme. Asentí, y en ese momento, sentí que una nueva etapa comenzaba. No era solo el final de una historia, sino el inicio de un compromiso más grande, ser guardián de un legado que trascendía el tiempo y la guerra. La carta hablaba de amor, pero no de un amor sencillo o fácil. Era un amor marcado por la distancia, la incertidumbre y el miedo constante a no regresar. Hablaba de promesas hechas bajo la sombra de la muerte, de esperanzas que se sostenían en el recuerdo de un abrazo, de un beso, de una caricia que nunca se había olvidado. Y mientras escuchaba sus palabras, sentí que aquellas cicatrices, visibles y ocultas, eran también el reflejo de ese amor que nunca murió, que sobrevivió al estruendo de las bombas y al frío de las noches solitarias. Me contó cómo, en medio del caos, encontraba refugio en aquella carta que guardaba con celo, una conexión con su humanidad que la guerra intentaba destruir. Pero también me habló del sacrificio, de las pérdidas que marcaron para siempre su alma, y de la fuerza que encontró en la fe y en la esperanza. Hay momentos en los que uno cree que todo está perdido, dijo, pero es justo en esos instantes cuando descubrimos de qué estamos hechos realmente. Aquellas palabras quedaron resonando en el aire, como un eco que se niega a desaparecer. Entonces, me confesó algo que hasta entonces no había mencionado. Aquella carta tenía un secreto, un mensaje oculto que solo quien realmente amaba podría comprender. Un mensaje que, al revelarse, podría cambiar no solo su historia, sino también la forma en que el mundo recuerda a quienes han luchado y amado en silencio. Sentí el peso de esa revelación,
y comprendí que esa historia no era solo suya, sino de todos los que han vivido en la frontera entre la esperanza y el olvido. El tiempo parecía detenerse mientras me narraba los detalles más íntimos, esos que solo se comparten cuando se confía plenamente en alguien. La noche volvió a caer, y con ella, una sensación de paz mezclada con la incertidumbre de lo que estaba por venir. Aquella carta, y el secreto que guardaba, eran la llave para cerrar un capítulo doloroso y abrir otro lleno de luz y entendimiento. Y mientras escuchaba, supe que mi vida nunca sería la misma, que había sido elegido para contar esta historia, para que nadie olvide el verdadero costo de la guerra y el valor del amor que resiste hasta el final. Si esta historia te tocó, te invito a compartirla con alguien que valore las historias que van más allá del tiempo y la distancia. No olvides suscribirte para que juntos mantengamos vivas estas voces que merecen ser escuchadas. Porque en cada cicatriz hay una historia, y en cada historia, una lección que puede cambiar corazones. Las primeras luces del amanecer atravesaban las ventanas polvorientas, pintando sombras largas en el suelo. Sentado frente a mí, el veterano parecía un hombre rejuvenecido, como si al compartir su historia, una parte de su carga se hubiera aligerado. Me contó que aquella carta no solo guardaba palabras, sino un mapa simbólico, un legado de esperanza escondido entre líneas que solo el amor verdadero podría descifrar. Mientras hablaba, sus dedos recorrían con delicadeza las marcas profundas en sus manos, testigos mudos de batallas que no solo fueron externas, sino internas. Hablamos de guerras visibles, pero las más crueles se libran dentro de nosotros, dijo con voz queda, llena de sinceridad. Su relato me llevó a imaginar aquellas noches frías, bajo cielos estrellados, donde el silencio solo era roto por el eco lejano de disparos y el latido constante de un corazón que se negaba a rendirse. Cada cicatriz en mi piel es un recuerdo, pero también una promesa, continuó, una promesa de que la vida, aunque rota, puede sanar si se tiene la fuerza para perdonar. El tiempo parecía detenerse mientras absorbía cada palabra, cada suspiro, cada pausa cargada de emoción. Me habló de un compañero que perdió, un hermano en armas que murió sin conocer la paz, y de cómo aquel sacrificio le enseñó el verdadero significado de la lealtad. Él no quería que olvidáramos, murmuró, porque en el recuerdo está la justicia que la guerra nunca dio. La historia se fue entrelazando con la mía, con las emociones que despertaba en mí la cruda realidad de quienes han visto la guerra de cerca. Recordé entonces que en la carta había una promesa final, un deseo profundo de que su historia y la de tantos otros no quedara relegada al olvido. Fue en ese instante que comprendí que la verdadera batalla no era la que se libró en los campos, sino la que se enfrenta cada día para reconstruir el alma. La narrativa fluyó, uniendo el pasado con el presente, el dolor con la esperanza, la despedida con la promesa de un mañana. Sentí que la historia me envolvía, como si fuera un puente entre dos mundos, el visible y el invisible, el silencio y la voz, la memoria y el olvido. Y en ese puente, una verdad sencilla pero profunda, que el amor, la fe y el sacrificio son los pilares que sostienen nuestra humanidad. Si alguna vez dudas de tu fuerza, recuerda que llevas dentro el legado de quienes lucharon por ti, concluyó. Aquel momento fue un despertar, una invitación a valorar cada instante, cada persona, cada historia. Y mientras el día comenzaba a disipar la noche, supe que había recibido un regalo invaluable, la oportunidad de ser portador de una luz que no se extingue. Si esta historia te tocó, no dudes en dejar tu comentario. Compartamos juntos estas voces que merecen ser eternas. Suscríbete para que no perdamos la memoria de quienes entregaron todo por un mundo mejor. Comparte este video con alguien que honre las historias de coraje y amor verdadero. Porque cada historia es un legado, y cada legado, un faro para quienes vienen después. El sol se elevaba lentamente, iluminando el camino por donde caminábamos, pero el peso de la historia seguía flotando en el aire, palpable como el olor a tierra mojada después de la lluvia. El veterano me miró con una mezcla de cansancio y paz, como si al contar su historia hubiera encontrado un poco de alivio para el alma. Quizá no todos entiendan lo que significa cargar estas cicatrices, dijo, pero cada una tiene su propio lenguaje, una historia que grita sin palabras. Recordé entonces la carta que él había llevado consigo todo ese tiempo, guardada como un tesoro, porque en sus líneas contenía no solo recuerdos, sino la esencia de un amor que trascendió la guerra. Mi hermano en armas,
Mi amigo, mi familia, continuó, quiso que esa carta llegara a las manos correctas, que su historia no se perdiera en el olvido. Sus palabras tenían el peso de la eternidad, porque entendí que aquellas historias, aunque llenas de dolor, también eran lecciones de vida y de humanidad. Mientras caminábamos, pensé en las generaciones que vienen, en cómo las heridas del pasado moldean nuestro presente y futuro. Hay heridas que no se ven, pero que marcan para siempre, dijo con voz suave, y sanarlas requiere valentía y amor. En sus ojos, vi la profundidad de alguien que ha visto la cara más cruda de la vida, pero que aún así elige la esperanza. Su relato me llevó a imaginar el campo de batalla, con sus sonidos, olores y sombras, pero también la luz tenue de una amistad que desafió la muerte. Nos prometimos no olvidar, dijo con firmeza, porque recordar es honrar, y honrar es vivir. Al final de su relato, sentí una mezcla de tristeza y gratitud, porque entender esa historia era también un acto de amor. Si algún día te sientes perdido, recuerda que llevas en tu interior la fuerza de todos los que lucharon antes que tú, concluyó. Y en ese momento, comprendí que la verdadera victoria no es la que se ve en los campos de batalla, sino la que se libra en el corazón. Así, mientras el sol bañaba la tierra con su luz dorada, supe que esa historia permanecería conmigo para siempre, que cada cicatriz, cada palabra y cada silencio, eran un testimonio vivo de la fuerza humana. Gracias por escuchar esta historia. Si te llegó al corazón, por favor comenta abajo, suscríbete para que juntos mantengamos viva la memoria, y comparte este video con alguien que valore la fuerza de las historias verdaderas. Porque en cada historia hay un legado que merece ser contado.